Bienvenido y le agradecemos en el alma su presencia en este momento que creíamos que no tendríamos mucha asistencia. La suerte que Lili nos trae buena suerte, la madrina. Bien, el encuentro de hoy lo queríamos hacer de una manera muy informal y muy familiar. Ustedes verán que las presentaciones no tienen muchos adornos. Los profesores y profesoras decidieron hacerlo de esa manera, así que estamos en familia y esto es más un conversatorio en el sentido estricto de la palabra. Vamos a conversar sobre nuestra experiencia como docentes y en dos casos su experiencia como estudiantes. Primero fueron estudiantes y luego docentes en el área donde se desenvuelven. El encuentro de hoy tenemos que verlo en el contexto de la semana de reflexión en que están involucrados todos los departamentos y todas las instancias de la universidad. La iniciativa fue de la profesora Federica Castro, coordinadora de este departamento, y claro, lo agarró a boca de jarro y no hubo manera de decirle que no. Y entonces pues aquí estamos. La idea es, viendo la especificidad de este departamento, la multiculturalidad que tenemos, lo más normal que habláramos de eso, de esa experiencia. Y viendo la necesidad de que la universidad en cierta forma se vaya permeando un poco de esta situación que tenemos. Lo de la multiculturalidad es viejo. Desde que el ser humano empezó a vivir en sociedad, pues existe multiculturalidad. El problema es lo que se ha hecho con eso. Entonces muchas veces hemos estado un poco de espalda a esa situación porque creemos que nuestros estudiantes siempre han sido iguales y siempre serán iguales. Y que nosotros, por tanto, también somos iguales y seremos iguales. Y ya lo decía Neruda, nosotros los entonces ya no somos los mismos. Hemos cambiado, seguiremos cambiando y esta universidad no es la misma, ni será la misma tampoco dentro de unos años. Entonces decía, la multiculturalidad es un hecho social. La vida misma nos enseña y nos hace multiculturales. Desde que empezamos a compartir, ya ahí aparece la diversidad. La multiculturalidad podríamos enfocarlo desde dos ángulos, o desde el multiculturalismo o de la interculturalidad. Solamente varía el prefijo, pero varían muchas cosas. Las palabras, en la medida en que los seres humanos las vamos utilizando, van adquiriendo matices y connotaciones que no tenían en un principio, pero que sí la van tomando. Es como cuando nosotros vamos a los famosos charcos de la Damajagua, así se llama, Damajagua. Ya cuando uno va por el quinto charco está bastante enchumbado, y si ha llovido como hoy, pues llevaremos algo de lodo. Pues eso mismo ha pasado con las palabras. Por ejemplo, lo de la interculturalidad o la multiculturalidad. Esto es un trabalengua, Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha contaminado el asunto? Precisamente cuando se han dado las relaciones de poder, cuando empiezan a reorganizarse y a crearse las estructuras. Entonces es interesante cómo esas diferencias pueden convertirse en cierta forma en injusticias. Cómo se van legalizando y cómo se van estructurando de una manera tal que los puntos de vista de un grupo se impongan sobre los otros, y lo mejor del caso es que después aceptemos como bueno y válido que eso siempre ha sido así. En ese caso estaríamos hablando de multiculturalismo, que ya sería un hecho más ideológico, es un hecho jurídico, es un hecho político. Responde más bien a una estructura y lo que esos grupos de poder deciden qué hacer con la multiculturalidad. Ahora, lo de la interculturalidad
El prefijo inter nos indica que es relación entre sujetos. Es buscar precisamente reconocernos en la igualdad y en la diferencia, o los encuentros y los desencuentros, como decía un antropólogo en estos días. Vernos, aceptarnos y respetarnos con esa diversidad que tenemos. Nosotros en la historia nuestra tenemos algunos elementos que nos pueden hablar de eso. Podemos irnos allá atrás. Y nos encontramos, por ejemplo, primer encuentro, nuestros nativos y los españoles. Multiculturalidad. Pero desde el momento en que ya están las encomiendas, ya eso no es multiculturalidad, ya eso es multiculturalismo. Ahora, cuando personas como el padre Las Casas, por ejemplo, empiezan a luchar por los derechos de nuestros indios, ya ahí eso es interculturalidad. Es decir, es la defensa y el reconocimiento de que estos grupos tenían sus derechos. Y el padre de la casa fue bastante lejos. Incluso cuestionó hasta la misma iglesia, en el sentido de que decía, nadie puede ser obligado a pensar de una manera distinta a como la que piensa. Ni siquiera puede ser evangelizado, decía el padre de la casa. Y mucho más entonces en términos políticos y en términos sociales. Ahí los dominicos jugaron su papel, hicieron su trabajo. Pero esa no era la versión oficial, lamentablemente. No era la versión del poder. Y se lograron avances. Ahora, podemos ver otros ejemplos más o menos de la época. Hugo Tolentino, siendo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, publicó un libro sumamente interesante. Se llama El origen del prejuicio racial. En ese libro él va describiendo cómo fueron llegando los primeros esclavos africanos, pero otros esclavos también, porque no todos los esclavos primeros que vinieron eran africanos, habían de otras nacionalidades. Pero cuando convino, los africanos se convirtieron en un problema y empezaron a calificarlos y empezaron a tomar medidas en contra de ellos. Entonces así vemos cómo fue originándose eso que él llama prejuicio racial, que realmente después se convirtió en un perjuicio. ¿Por qué? Porque los africanos se convirtieron, además de una raza, en una clase. Eran los esclavos. Y ya en este caso, de la multiculturalidad que pudo haberse dado entre los africanos, los españoles y los aborígenes que pudiesen haber en esa época, se pasó ya a la imposición de una serie de leyes y una serie de medidas que ya ustedes saben la consecuencia. Los primeros esclavos que se escaparon, que se sublevaron, los escarmentaron ejemplificadoramente. Agarraron, no solamente se limitaron a torturarlo y matarlo, sino que lo dividieron en pedazos en algunos casos. Lo quemaron, colgaron su cabeza en algunos sitios, aprovechándose de la creencia que tenían los esclavos de que una persona que estuviese desmembrada o incompleta no entraba al cielo. Entonces era una manera de castigarlo doblemente, la muerte física y la muerte espiritual, ya luego que se daba. Todavía quedan rastros de eso. Nosotros en cierta forma hemos estado viviendo a espaldas de esas raíces que hemos tenido. Incluso las rechazamos. Por ejemplo, en el caso, y perdone que ponga este ejemplo personal, mi abuela materna, ella era afro-antillana, en términos más criollos, prieta de verdad. Sin embargo, ella rechazaba su color, y ella decía que el negro solamente era gente en el sanitario, porque cuando tocaban preguntaban, ¿hay gente?
Y ella era afrodescendiente de esclavo, mi abuela materna. Entonces, esos prejuicios o esos valores impuestos han permeado tanto nuestra sociedad que nosotros mismos entonces nos rechazamos. ¿Qué es lo bello? Hay un estereotipo de belleza, sobre todo en la mujer, pero en los hombres también. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo no bello? ¿Quién debe ganar un concurso de belleza? ¿Quién debe ganar un concurso de belleza? Yo recuerdo que se protestó mucho aquella vez que se celebró un concurso de belleza aquí y ganó una joven, creo que de Trinidad y Tobago. De Trinidad y Tobago. 78. Estábamos jovencitos en esa época, pero... Y yo recuerdo que mucha gente no estuvo de acuerdo que ella ganara. ¿Por qué? Porque el ideal de belleza que tenemos es otro. Es una joven así, que cuando mueve la cabeza se le mueve el pelo. ¿Ustedes no recuerdan un anuncio que había de un champú? Y salía una muchacha con una cabellera larguísima. Ella se hace. Y eso duraba como media hora dándole así al pelo en lo que llegaba. Bueno, ese es el ideal de belleza. Si nosotros revisamos la literatura dominicana, veremos que muchos de nuestros poetas hablan de la rubia, de la blanca, como el ideal de belleza. Tomemos la literatura para que veamos esto. Entonces, pero son estereotipos que nos van marcando y que se nos van ido quedando con el tiempo. Ahora bien, la interculturalidad, nosotros la vemos y hemos tratado de verla como algo posible, como una utopía posible desde la educación. No siempre se hace, porque la educación ha servido para imponer una hegemonización de una lengua, por ejemplo. Nosotros no tenemos el caso de la República Dominicana porque todos hablamos español, pero en el caso de los países sudamericanos, que tienen una diversidad de lenguas increíble. En Perú, ¿cuántas lenguas hay nativas? Son muchas. Y hay proyectos de alfabetización que tiene la iglesia, por ejemplo en Bolivia, que alfabetizan bilingüe en español y en su lengua nativa. No es el caso de la República Dominicana, pero nosotros creemos que desde la educación esta utopía es posible. Desde el punto de vista político no es tan fácil. Y quería poner el ejemplo que le decía a mis compañeros para terminar ya esta parte, de la señora Angela Merkel, la primera ministra alemana. Ellos están ahora en elecciones y se destapó hace como un mes. Ahora el tiempo pasa rápido, a lo mejor fue más, pero creo que fue como un mes. Y ella dijo, olvídense de ese asunto de la multiculturalidad. Nosotros, el que venga aquí que se adapte, porque no nos dio resultado. Entonces, desde el punto de vista político no es tan fácil. Desde el punto de vista de educación tampoco es tan fácil, pero es posible. Por eso estamos nosotros hoy aquí. Este encuentro tendrá la siguiente dinámica. Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos. Los iremos presentando. Al final habrá un tiempo para que ustedes